Adelante, doctor, tome asiento. Bueno, doctor, usted ya ha declarado con anterioridad, le recuerdo que está bajo juramento y que la ley prevé diversas sanciones para quien se pronuncia con falsedad en una declaración como esta, que es una declaración testifical. La Fiscalía. Siendo perito de la querella, la Fiscalía preferiría que primero haga uso de la... Doctor Lanusse. Gracias, señor presidente. Buen día, doctor. Buen día. Bueno, teniendo en cuenta que usted ya declaró en la anterior oportunidad y muchas de las cosas tal vez se ha expedido, pero si caigo en reiteraciones le pido disculpas. ¿Nos puede señalar qué parámetros se tuvieron en consideración para establecer el IPM? Discúlpeme, doctor, Perdón, estamos me refiero hablando de la Junta Médica. la Junta Médica, discúlpeme, doctor. la última Junta Médica. De la Junta Médica grande, Sí. El IPM, que es el intervalo post-mortem, existen muchos parámetros para tomar. Algunos son relativamente fáciles cuando el cuerpo lleva pocas horas de muerto, que son los que se tomaron en el momento que se hizo en la primera autopsia, en la única, porque el otro es una revisión de restos, en la primera autopsia. En la segunda, el tanatólogo doctor Cohen y el doctor, el director administrativo Tresa de la morgue, tienen un trabajo hecho sobre una serie de fórmulas para determinar el tiempo. Son fórmulas complejas, la verdad que el día que estuvimos más o menos unas 4 o 5 horas, y ellos nos presentaron todo el sistema que habían desarrollado, y con eso se llegó a la conclusión, a ver, hay mecanismos para determinar la muerte, hay fórmulas o procedimientos para determinar la data de la muerte, o sea, ese intervalo, que dan rangos muy amplios, a lo mejor dan rangos de 36, 48 horas. Evidentemente eso se descartaron porque 48 horas antes de haber encontrado el cadáver se pasaba al hecho del día anterior a la muerte de Ángeles. Se fueron tomando y se fue achicando hasta entrar en un lapso que fuera más allá de las 10, 11 de la mañana. Y coincidimos en que la data habría sido entre las 11, primero dijimos las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, las 17. Y después hizo una corrección por un factor, no me acuerdo si climático, un factor, sí, sé que plantearon una corrección, ropas o temperatura, que se corrió hasta las 10 de la mañana. Evidentemente antes no podía haber sido porque hay un video que se pasó en televisión, que ella creo que 10 menos cuarto, 10 menos 10, estaba caminando, así que es imposible llevarlo antes, pese a que algunas fórmulas lo llevaban antes. Bien. ¿Cuándo aparece la rigidez cadavérica y cuándo desaparece? La rigidez cadavérica aparece entre las 3 y 6 horas y desaparece más o menos en promedio a las 24, porque está dado cuando empieza la putrefacción, en realidad empieza del primer momento, pero cuando se hace evidente la putrefacción a las 24 horas, ahí desaparece la rigidez cadavérica, porque está dado por la contracción de las miosinas, las proteínas del músculo que están contraídas, que es como un resorte contraído. Cuando eso se va degradando, el resorte va aflojando, es como un elástico, va perdiendo la elasticidad y afloja. ¿El cuerpo de Ángeles presentaba rigidez cadavérica? Creo que no, la verdad que no me acuerdo de la primera autopsia, pero me parece que no tenía rigidez cadavérica. Bien, ¿advirtieron la presencia de livideces? No, de eso me acuerdo. En la autopsia no aparecieron livideces y a posteriori, cuando hicimos la junta grande, la revisión de restos, aparecieron unas manchas crómicas, o sea, coloreadas, en abdomen, que yo supuse que podían ser equimosis, o sea, lesiones vitales, y que en la autopsia se demostró, y después aparentemente la histopatología lo comprobó, no eran livideces abdominales y no tenían que ver con lesiones premortem, eran lesiones postmortales. La lividez técnicamente, ¿qué viene a implicar? La lividez es cuando la sangre está en movimiento dentro del organismo, dentro de los vasos de las arterias, que tienen una oxigenación, que tienen una vitalidad. Cuando deja de circular, sedimenta y entonces precipita hacia los lugares más declives del organismo. No hacia las zonas que tienen compresión, porque evidentemente la compresión de los tejidos evitaría que los componentes de la sangre ocuparan esa zona. Entonces, en zonas que están declives, pero no sujetas a presiones.
existe un periodo más o menos de 3 a... el periodo máximo de las livideces para fijarse, o sea, para quedar estáticas, es de 10 a 15 horas. Si un cuerpo es movido de repetidas oportunidades y dejado un lapso de 2 a 3 horas en un determinado pueden aparecer nuevas livideces, o sea que van apareciendo a medida y se van fijando a las 15 horas. Después de las 15 horas, por más que lo mueva, no deberían aparecer livideces. ¿Qué implicancia reviste la ausencia de sangre en las cavidades pleurales? Normalmente cuando uno ve un traumatizado de tórax importante en la guardia, lo primero que tiene es hemopleura, se llama, o sea, sangre dentro de la pleura. Al estar la pleura vacía, no contener sangre, es evidente que el traumatismo no ha llegado a provocar una ruptura de los vasos del pulmón durante la vida. Puede provocar ruptura de vasos externos, pero no los vasos del pulmón que circulan dentro, que son la arteria y la vena pulmonares, y sus ramificaciones en todo el pulmón. Entonces, si uno ve que un individuo que tiene un traumatismo importante de tórax no tiene hemotórax y tiene lesión de pulmón, creo que habla de desgarro de pulmón, en la primera autopsia se habla de desgarro de pulmón, implica que no ha sangrado, y si no ha sangrado es porque no estaba circulando, por ende no estaba muerto, no estaba vivo. Doctor, ustedes en la Junta, en el informe final, hablan de un perfil lesional que produce el aplastamiento progresivo. ¿Cuál es ese perfil lesional? El aplastamiento progresivo de tórax. Yo no recuerdo, tengo la copia igual ahí. El aplastamiento progresivo, depende, si a usted se le cae una pared encima... Doctor, discúlpeme. ¿Por qué no le acercamos el informe para que tenga claro sobre qué está? Tengo el mío referenciado, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? Es el que me entregaron el cuerpo médico forense después que el juez liberó la información. Doctor, le estaba preguntando a usted sobre sí, cuál en la página 38 se hace una referencia al perfil lesional que produce. Página 38 me refiero a la paginación que ustedes pusieron debajo, ¿no? La numeración debajo. Sí, a la del informe, diría. 38. Se habla de un perfil lesional, producto de aplastamiento progresivo. Existirían dos tipos de aplastamiento. El aplastamiento brusco, que usted está trabajando, como ocurre con los obreros, y se desmorona una pared que se le cae encima, como le pasó a los bomberos que estaban asistiendo en La Boca, creo que era, Parque Patricio, se le cae a la pared, es un aplastamiento por un elemento con alta energía, alto peso y brusco. Los aplasta, los comprime, los destroza. El aplastamiento progresivo es cuando se va comprimiendo poco a poco. Por ejemplo, un derrumbe de tierra en una obra que va comprimiendo el tórax del individuo progresivamente. ¿Esto qué significa? Que no le provoca la expulsión total del aire, sino que usted tiene el pulmón lleno, generalmente con el susto, uno lo primero que hace, tiene el pulmón lleno y a medida que va expirando, la tierra se va depositando, va cada vez más, y llega un momento que usted... Ese es el aplastamiento progresivo. Acá, en términos generales, yo verá que lo pongo con un signo de interrogación, tenemos que el citado aplastamiento progresivo tenía signos a nivel de la parte superior del tórax y del cuello que podrían ser compatibles con una... A ver, si uno toma un elemento solo, un elemento, por ejemplo, la tos, no puede decir tos bronquitis, no, tos, ¿qué más tiene? Tiene fiebre, tiene catarro, tiene esto. Entonces, no se puede tomar un solo elemento muchas veces como se toma, como la gente considera que se debe tomar para hacer un diagnóstico, porque no hay nada que sea patognomónico, que usted dice, esto es solamente y exclusivamente esto. Entonces, el aplastamiento progresivo que da el hecho de que la sangre, que tiene mayor presión por la arteria, va hacia el cerebro, hacia la parte superior, al volver, se encuentra que tiene comprimido el tórax con aumento de presión. Entonces, está inyectando sangre, pero no está evacuando sangre. Por lo tanto, se va coleccionando y se pone un color más oscuro. Eso es lo que se llama habitualmente el edema en esclavina. En los obreros
típicos del aplastamiento brusco, se ve que la parte superior del cuerpo, como si fuera la vieja camiseta de Vélez, la ve, hacia arriba es completamente negra, con labios hinchados, con ojos protuyentes, con hemorragia. Eso es un aplastamiento brusco, no progresivo. El aplastamiento progresivo va implicando que poco a poco se va reduciendo la capacidad vital de los pulmones para entrar aire, que va aumentando la presión y que la sangre llega un momento en que se colecciona. ¿Por qué es más o menos intenso, como creo que dije la vez pasada? Depende del tiempo de permanencia. No lo podemos comparar con un obrero que se le cayó una pared, que tiene la pared horas encima, o por lo menos minutos, a una persona que en 8 minutos muere y la dejan tirada en el piso, como máximo. Entonces es diferente la intensidad y el tiempo, que eso es lo importante en las lesiones. ¿Qué intensidad tiene la lesión y qué tiempo duró? Bien. Lo llevo a una lesión macroscópica que ustedes observaron en la zona de vulva, con una tonalidad violácea, ¿sí? Sí, recuerdo. ¿Nos puede describir qué es lo que ustedes vieron y cuál fue el resultado histopatológico posterior? Recuerdo porque estábamos en una reunión, en ese momento estuvo presente el juez de la causa que se sentó atrás, no me acuerdo el nombre, se me va del juez de la causa, que se sentó atrás, y entonces en el cuerpo médico forense me dijeron qué opinaba. Le dije, pásenme otra vez, que yo ya había visto 2 días, en 2 veces anteriores había visto toda la filmografía que existía en la sede del juzgado de instrucción, y digo, pásenme la fotografía. Entonces le mostré que existían unas manchas en el surco interlabial, entre labios mayores y labios menores, que eran compatibles con equimosis. Se quedó en que se iba a tratar de ver si se comprobaba o no la existencia de eso a través de la histología. Y digo se comprobaba o no porque una lesión que usted la ve en las fotografías y en un primer momento, perdón, de marcha atrás, era típico que eso no correspondía a una deshidratación, porque lo que se deshidrata son los bordes de los labios que se ven, los que vieron la fotografía verán que están más amarronados. Y si eso hubiera sido deshidratación, hubiera sido en todo el perímetro. Sin embargo, es puntual, tiene 3 o 4 zonas en las que aparece, no está en la parte superior, no está en la parte inferior, está en las partes laterales. Por lo tanto, es evidente que no se correspondería. Quedamos en que, bueno, íbamos a hacer un estudio para corroborar. ¿Qué significa hacer un estudio? Yo veo macroscópicamente la filmografía y digo, esto es una equimosis, o sea, es un traumatismo, una contusión. 70 y pico días después, que la putrefacción dijimos que empieza a las 24 horas, sí, en realidad empieza a la hora, pero bueno, se hace evidente a las 24, 70 y pico días después, las proteínas de la sangre, de los glóbulos rojos, están finiquitadas, están desaparecidas. Entonces, si yo compruebo que hay glóbulos rojos en esa presencia, digo, esta fue una lesión vital. Si yo no compruebo la presencia de glóbulos rojos, digo, no, como pusimos nosotros, no, se descarta, no se comprueba la vitalidad de la lesión. No se puso, no se descarta. Usamos los términos, el doctor Godoy en ese sentido, el presidente, el decano del cuerpo médico forense, es un purista del lenguaje. Quedamos que una cosa es, no se comprueba, como pusimos nosotros, la vitalidad de las lesiones, y otra es se descarta, con lo cual automáticamente se dice no eran. El no se comprueba era, quiere decir, pudo haber sido, pudo no haber sido. En este momento, con los elementos de juicio que tenemos después de 70 y pico de días, no podemos encontrar elementos, pero no quiere decir que no existieron. Bien, y doctor, si usted hubiera revisado a una mujer viva, ¿sí?, y hubiera encontrado esa lesión, se hubiera remitido a su experiencia e informe a partir de la observación macroscópica. Claro, porque uno no toma solamente la lesión, toma toma toda la constelación o cuadro tiene varios nombres de elementos o de signos y síntomas del paciente para determinar que eso puede ser. Si yo veo una paciente con lesiones de defensa que tiene eso, pienso que pudo haber sido una agresión sexual, y el diagnóstico en un paciente vivo es un diagnóstico macroscópico, no se hace biopsia. Yo jamás he visto, es más, ni la policía ni el cuerpo médico forense va a hacer biopsia a cortar un pedazo de la zona. Sería más que loco hacerlo. Se hace no solamente por el color, sino por el resto
de todas las lesiones que acompañan y que a uno le permite decir esto fue en contexto de una agresión sexual. Bien, y en eso usted mencionó lesiones de defensa, ¿encontraron lesiones compatibles con ellas? Y encontramos lesiones de ataque y defensa, a nivel de la cara, las lesiones que tenía, que me preguntaron la vez pasada, las equimosis y contusiones con algún que otro hematoma, encontramos en los brazos lesiones que indicarían que mientras estuvo viva estuvo sujetada manualmente, aunque en el informe, yo lo releí ayer, el informe, aclaro, en el informe nosotros pusimos que no se podía comprobar la vitalidad de las franjas, que evidentemente ninguna máquina hace una franja. La franja es cuando a uno le toman dígito, pulgar, le toman así, esto son las imágenes discontinuas que existen en pies, en miembros inferiores y en miembros superiores. No pudimos comprobar de que existieran glóbulos rojos indicando que eso había sido una equimosis in vitam, o sea, vital. Bien. La causación de la muerte, ¿cómo resultó determinada por ustedes, doctor? En la Junta, en base al anatomopatológico, que es el macroscópico, y al microscópico, que es el histopatológico, especialmente a nivel de cuello y a nivel de pulmón. Son los dos lugares más importantes. Por supuesto que hay otros elementos, como es la congestión de órganos, la congestión de las meninges, la congestión del cerebro, pero existen, en el estrangulamiento existen dos. En este caso, en estrangulamiento de este caso, no por lazo ni horcadura, en este tipo de estrangulamiento manual existen dos cosas importantes. Una que es que cuando uno toma aire y quiere expulsarlo, hace fuerza, y eso hace que rompa los pequeños tabiques que hay en dos alvéolos entre uno y otro. Entre los dos tabiques, en el tabique entre dos alvéolos corre el capilar, es finito, es un hilito micrométrico de milésima de milímetro que se rompe y entra a pasar sangre, entra a pasar líquido y se produce lo que se llama un edema agudo de pulmón, que en terapia intensiva conocemos como no cardiogénico, a diferencia del edema agudo de pulmón por insuficiencia cardíaca, que también existe. Entonces, produce un edema agudo de pulmón no cardiogénico con espuma, ese es el líquido, en mayor o menor grado, de acuerdo a cómo se mantenga. Si es breve, es menos, si es largo, es más. Y después hay algunas pruebas para determinar la vitalidad, como son la dosimasia, que es rara, es difícil, se hacía hace muchos años cuando no existían otras. La dosimasia hepática, que es mirar el tejido hepático a ver si tiene el glucógeno. Si tiene glucógeno, que murió rápidamente porque no lo consumió, y si tuvo agonía no tiene glucógeno, que esa no se hizo. Y sí se observa en el informe de la autopsia que habla de las cavidades cardíacas y de los grandes vasos libres. Cuando hay una muerte violenta no hay tiempo a que se formen los coágulos. Los coágulos indican un proceso, es un proceso, que la sangre va destruyendo las plaquetas, empieza la cascada de la coagulación, se va formando el coágulo, se va organizando, lleva varios minutos. Imagínense, en el infarto de miocardio, el coágulo que empieza a formarse, le da tiempo al individuo a concurrir hacia el tratamiento. O sea, el coágulo indica evolutividad, la falta de sangre indica. Es como una radiografía, momentáneo, agudo, brusco. Bien, gracias. ¿En mucosa del labio encontraron alguna lesión? Encontramos, no me acuerdo de haber leído, en la de abajo encontramos uno. Del lado interno están las improntas de los dientes. Impronta es la huella. Uno va en la arena, pone el pie, eso es una impronta. Entonces, las improntas de la compresión violenta e importante del labio contra la arcada dentaria ha dejado las marcas. Y además tenía una ruptura que permitió un sangrado externo. Bien, y en base a esas lesiones que ustedes comprobaron en boca, en cuello, el mecanismo de muerte, ¿cuál determinaron? Sofocación por obstrucción de la vía respiratoria superior. Por obstrucción de las fosas nasales y la boca. Respiratorios superiores si uno se traga una bolita y le obstruye la laringe. No, es por obstrucción a nivel facial de las vías aéreas de la nariz y de la boca. Bien, determinaron la existencia de una equimosis bilateral ocular. Sí. El origen puede estar en relación con varias cosas. Una es con golpes, el traumatismo. Usted ha visto que el traumatismo, la trompada pegada a puño limpio sobre un ojo puede provocar una ruptura de los vasitos de la conjuntiva.
O sea, por fuera de la pupila tenemos la conjuntiva, tenemos el iris y después tenemos la conjuntiva que lo recubre lo blanco. Eso a veces una pequeña piedrita, algo rompe y provoca una hemorragia, o sea que pudo haber sido por golpe. Golpe de puño, golpe a mano abierta, por golpe, es contusivo. O también puede ser porque la presión que hace la sangre al volver revienta los pequeños vasitos que están, hablamos, milésimas de milímetro, que están en la mucosa, en este caso es en la conjuntiva, y pueden aparecer ese petequiado más o menos grande, petequiado si es poco, si se va con el tiempo aumentando, van confluyendo las petequias y se forman al lago, mancha más grande. Bien, le agradezco. Ustedes determinaron, utilizaron un concepto de constelación lesional y hablaron respecto a la temporalidad, contemporaneidad o no de las lesiones que presentaba Ángeles. ¿Determinaron alguna diferencia o las posicionaron en un mismo tiempo? No, nosotros consideramos que todas las lesiones que presentaba Ángeles estaban más o menos relacionadas con el mismo espacio de tiempo. Más aún, una cosa que se discutió, que no la quisimos dejar, el cuerpo médico forense es muy exquisito a veces ojo, no es una crítica, sino que es muy exquisito en dejar algunos elementos que no son netamente médico-legales. Por ejemplo, yo planteé en ese momento de la charla, y acepté que no se incluyera, el hecho de que es imposible de que hubiera lesiones antes porque lo hubiera visto la maestra, lo hubiera visto los alumnos, o sea, uno tiene que, por criterio médico, que es el sentido común popular, es lo mismo, nada más que el criterio médico la palabra pituca, por sentido común uno tiene que pensar que si hubiera tenido lesiones importantes en la cara, previas, en el colegio lo hubieran mandado a sanidad escolar y no hubiera venido caminando tan alegremente, excepto que el colegio sea despreocupado y no le importara la salud de los alumnos. Por lo tanto pensamos que eso habría ocurrido de ahí en adelante. Y la temporalidad que daban las lesiones era más o menos la misma. Consideramos que sí, por criterio que correspondían todas a constelaciones. Nosotros a veces le decimos síndrome en clínica. Síndrome es un montón de signos y síntomas que se juntan. Sí, forma parte de una constelación y creemos que fueron todas en el mismo tiempo, en la misma temporalidad, minutos antes, minutos después. ¿Esa temporalidad está vinculada con el concepto de lucha dinámica que ustedes mencionan en el informe? Sí. Pensamos que se produjeron sobre una lucha dinámica de defensa que ejecutó la menor. Bien. Contra su agresor. Bien, en las lesiones que usted participó también de la revisación, de la Junta Médica que se hizo sobre las lesiones que presentaba el señor Mangieri, las lesiones que presentaba él como excoriaciones, ¿son compatibles con esta lucha que ustedes describen? Sí, son lesiones, la excoriación es un traumatismo, o sea, y consideramos, por las fotografías, yo no lo vi a Mangieri porque eso lo vio la doctora Previch y el doctor Ludueña, creo que Ludueña y Previch. Yo vi las fotografías posteriores que mostraron y charlando con ellos, y estuvimos todos de acuerdo, incluso, si no me equivoco, con la defensa, que esas lesiones se habían producido todas más o menos en la misma época. Hablamos de las contusiones escoriativas, no hablamos de las ampollas. Yo quiero que quede claro, eso son dos cosas que el señor presidente del tribunal me preguntó la vez pasada. Eso ya fue preguntado en anterior oportunidad. Doctor, usted mencionó la sofocación y la estrangulación y que eso genera la muerte en un periodo. Depende de la edad y condiciones, pero promedio se habla de 5 minutos pero es entre 4, 5 y 8 minutos. Se supone que más de 8 minutos no sería. ¿Y las neuronas rojas qué son? En el cerebro hay una serie de células en distintos lugares. En el lóbulo temporal abajo hay un lugar que se llama hipocampo. Ese hipocampo, por obra y gracia de Dios y del Espíritu Santo, es muy sensible a la anoxia. Y entonces aparece una degradación rápida de las células que van tomando diferentes colores. O sea, la célula, a medida que va biológicamente destruyéndose, va tomando un colorante más que otro. No hay, hematoxilina es el más simple, hay un montón de colorantes para ver.
Tal es así que a posteriori de las células rojas empiezan a aparecer con el tiempo, más allá de las 12, 24 horas, empiezan a aparecer unos acúmulos azules oscuros, compactos, de las proteínas intracelulares. Las células rojas existe, en ese momento se presentó a la defensa dos escritos, que tengo el escrito completo, está en inglés en la cartera, en la cual se hablaba de células rojas en relación con la anoxia isquemia. Pero usted me preguntó de qué son las células rojas nada más. ¿Y ese documento que usted trabajaron, el que presentó la defensa, qué aporta? Uno de los documentos está hecho en ratas. Lo que se puso fue un gráfico con su explicación. El artículo es mucho más largo. En el artículo habla de ratas en distintas etapas postnatales a las cuales se las somete a periodos de hipoxia, hipoxia, dije, no anoxia completa, hipoxia y evidentemente recuperación, porque tienen que durar 6 horas. Y se las ejecuta, ese es el término, por decapitación a las ratas para poder obtener el cerebro y hacer el estudio. Entonces, cuando el trabajo habla de 6 horas células rojas, para hacer un trabajo científicamente valedero, tendría que haber matado 50 ratas a los 10 minutos, 50 ratas a los 20 minutos, 50 ratas a... No sé. A mí, ¿quién me garantiza que a las 5 horas no había células rojas? A las 6 había, pero ¿y a las 5 si no hay ninguna referencia al respecto? Además son ratas de experimentación, que nada tienen que ver con el ser humano, tienen valores diferentes. Evidentemente uno no puede utilizar seres humanos para hacer una experiencia de ese tipo, pero por eso al usar la rata estamos tratando de equiparar algunas cosas. ¿Aparecieron células? Sí. Fueron reanimadas las ratas, duraron 6 horas vivas, en estado de coma, 6 horas. El otro trabajo, que está hecho en la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires del año 2005, habla del hecho de haber hecho estudios anatomopatológicos en pacientes que habían muerto. Pacientes de elevada edad, con patologías asociadas, que no es el caso de Ángeles Rawson, en el cual después de varias horas de muerto aparecían las células. Tampoco se hicieron prácticamente a la media hora de haber, a los 10 minutos de haber muerto, a los 5 minutos, sino que el paciente muere, ha tenido periodos de hipoxia, periodos de reanimación cardiovascular, el paciente ha salido, ha vuelto a entrar, ha muerto. Entonces, es una cohorte o una muestra muy amplia, muy grande, de distintos tipos de pacientes que guardan poca relación con una persona joven, aparentemente sana, porque no tengo idea de que haya tenido otra patología, como era Ángeles Rawson. En ese momento cuando se presentaron yo preferí no opinar, porque en realidad no iba a opinar sobre el trabajo del colega, o lo que presentaba el colega. La idea era estar o no de acuerdo con lo que decía el cuerpo médico forense. Esa es la función en la reunión. Bien. La presencia en sí entonces de neuronas rojas, ¿tiene alguna relación con la extensión más corta, larga de agonía? Yo personalmente he buscado y no he encontrado los trabajos donde, desde el punto de vista forense, se utilice ni el libro de Gilbert Calaouig, ni el libro de Raffo, ni el libro de Bonnet, está bien, es viejo Bonnet, pero ni el libro de Bonnet, ni el libro de Patitot creo que las nombra, me parece que las nombra, pero las utiliza como elemento para determinar la data de la muerte. Todos estos trabajos son trabajos clínicos en una población que nada tiene que ver con la agresividad de una muerte violenta. No hay trabajos forenses que hablen del tema. No sé si es importante o no, pero no hay trabajos forenses. Eso es lo que yo no he encontrado. Cuerpo médico forense, el día que estuvimos reunidos, los días que estuvimos reunidos, tampoco aportaron un artículo que venía en una fotocopia de un libro extranjero, americano, chino, la verdad que no me acuerdo, sobre la aparición de células rojas, pero que era para decir, aparecen, pero ¿qué significan? Y no se les había dado un significado. Eso no quiere decir que en medicina tenemos 3 médicos, tenemos 4 diagnósticos y 5 libros diferentes. O sea, porque es una ciencia natural no exacta. Entonces, habrá alguno que considera que las células rojas y tendrá que demostrarlo. O sea, no hay trabajo forense de investigación en seres humanos que hablen. Si de acá
en 20 años, todos los que mueren, se les va a estudiar y se va viendo, murió en tal momento, murió en tal otro, es posible que estadísticamente se sacara algún resultado. En este momento yo no lo encontré y el cuerpo médico forense tampoco. Doctor, discúlpeme que lo interrumpa, porque la verdad es que yo quisiera tener un mínimo de claridad respecto de cómo se están expresando algunas conclusiones. Usted que ha leído estos trabajos, usted en estos trabajos, la conclusión, con la validez científica que usted quiera otorgarle, pero la conclusión de estos trabajos hace referencia a que las neuronas rojas aparecen solamente a partir de determinado hora. Es decir, ¿esto excluye que puedan aparecer antes en las conclusiones? Doctor, en el de las ratas dice a partir de las 6 horas, porque el trabajo se empezó a hacer los estudios, las comprobaciones en cerebro a partir de las 6 horas. Entonces, nunca pueden llegar a una conclusión, no es que llegaron a la conclusión de que no aparecen antes, no llegaron a ninguna conclusión, dijeron, el hipocampo es una zona muy sensible y es uno de los que primero aparecen las neuronas rojas, pero no como signo, sino como un elemento clínico, es un estudio clínico y no un estudio forense. En algunos de estos trabajos, tanto en los que usted consiguió, en los que presentaban el cuerpo médico forense, como los que fueron presentados por los peritos de la defensa, en algunos de estos trabajos se afirmaba que no aparecían células rojas, sino hasta pasado determinado tiempo de agonía. La verdad que no me acuerdo de todos, creo que no, no quisiera dar una falsa información, creo que no aparecía. Doctor, no se disculpe, me siga. No, presidente, muchas gracias. De parte de la querella no hay más preguntas. Pero cuando declaren, o ya habrán declarado, los patólogos del cuerpo médico forense, los histopatólogos, ellos tenían muy claro el tema de las células rojas. No estuvo la doctora en ese momento, estuvo en una reunión, en otra reunión estuvo el segundo del servicio, que fue el que nos trajo la información sobre las células rojas. Y ahí se descartó que fueran un elemento de diagnóstico de data de muerte. Es un hallazgo, como le puede decir que, bueno, que a las 24 horas aparece tal otra, o se deseca el cerebro. Es un hallazgo que demuestra por dónde empieza las consecuencias más rápidas de la hipoxia. Dijeron, mire, nosotros encontramos esto en este órgano. O sea, que empieza por acá, no empieza por la corteza a lo mejor, empieza por este órgano, que es una parte de la corteza que es lo más sensible. Evidentemente, las células del bulbo tardan en morir 20 minutos, a lo mejor o 30, no 8 o 10, porque cuanto más bajamos hacia la médula, más atávico es el tema, más, por llamarlo de alguna forma clara, más prehistórico sería el tema. O sea, la médula es una de las primeras cosas que se produjo, entonces más resistente. Es menos exquisita y más resistente. El cerebro, que se ha ido desarrollando y plegando, es más exquisito, pero menos resistente. Entonces, estas son células de la parte inferior de un lóbulo que es el temporal. El hallazgo es, miren cómo empieza, que por más que reanimemos a los pacientes, ya hay lesiones en estos pacientes. Esa fue la idea del trabajo que presentaron en Medicina Interna de Buenos Aires. Doctor, perdón. Doctor, la Junta Médica tomó por unanimidad la decisión de enviar estudios histopatológicos solamente 5 costillas. ¿Hubo algún porqué a esa decisión? Supongo que la charla que tuvimos en ese momento debe estar grabada en alguno de los videos, pero ¿qué planteamos? Dijimos, en la autopsia se habló de que las lesiones eran todas vitales. Nosotros vemos acá, 70 y pico días después, que vitales macroscópicamente, o sea, a la vista directa, parecen ser solamente estas 5, o por lo menos estas 5 tienen positividad. Entonces dijimos, vamos a mandar todas, tendríamos que haber mandado 30 y pico de muestras, 20 y pico de muestras. Para manejar una muestra de hueso lleva 3 veces más de tiempo que una muestra común, porque el hueso es duro y no se puede cortar con el micrótomo, para cortarlo en fetas de milésima de milímetro. Para eso hay que descalcificarlo, evitando que se destruya, descalcificación lenta, tarda 30, 40 días. Entonces, mandar muestras, carga el servicio. Dijimos, bien, si estas fracturas están todas, vuelvo a decir, por criterio, si estas fracturas están todas alineadas, no es que una acá, otra allá, otra acá, la otra allá, no, están alineadas más o menos en una franja, y estas 3 se demuestra la vitalidad macroscópica y microscópica,
por sentido común, el resto pudo haber perdido los signos de vitalidad, pero se produjeron en el mismo momento. Porque es mucha casualidad casual, para ser redundante, que posteriormente la máquina comprimiera dos costillas más para arriba y dos costillas más para abajo en la misma franja. Entonces, por descarte dijimos, no vamos a sobrecargar el laboratorio de histopatología. Estas es probable y si en estas da positivo, el resto lo podemos considerar positivo. Que eso es lo que se demostró la positividad en esa, no se descartó en el resto, no se comprobó en el resto, y no se hizo estudio para comprobarla. Gracias, señor presidente. El fiscal. Doctor, volviendo un poco a esta terminología, descartar la vitalidad de la lesión. Sí. Respecto de la zona genital y paragenital, ¿descartaron la vitalidad de alguna de las lesiones? Creo que se descartó la vitalidad de las lesiones, se descartó, no se comprobó, no es que se descartó, vuelvo al término, porque muchas veces en forma rápida lo usan. Por eso, la pregunta es, utilizando esta distinción... Descartó, no se descartó, no se comprobaron, pero no se descartó ninguna. No se descartó ninguna. No, o sea, porque nosotros vimos las fotos y el video como si hubiera sido un paciente vivo, valga la distancia, como si hubiera sido un paciente vivo, y consideramos que esas lesiones eran compatibles. O sea, compatibles no quiere decir que son sí o sí, sino que es muy posible que sean provocadas por esa noxa. Por eso la pregunta era con esta distinción, no se descartó. No se descartó ninguna. Que yo recuerde, no, pero podemos ir, a lo mejor tantas lesiones. El tema, si me permite hacer una aclaración, el tema es que hay una autopsia inicial que dice unas cosas. Después nosotros vimos la macroscopía, después vimos la microscopía. Digo que a veces lleva a confusión porque hay cosas que son positivas en una, negativas en otra, se repositivizan. Y tan grandes, son 90 y pico de hojas, que uno muchas veces, a mí me ha costado a veces volver a página tanto, ir. Pero las conclusiones finales son las dos últimas hojas, donde está la firma, no la inicialización, la firma de todos los forenses. Le hago una preguntita para entender desde la terminología médica. Decir que está roto el diafragma es lo mismo que decir diafragma desgarrado. Sí, roto en realidad es una palabra, tenemos las palabras médicas, desgarro de diafragma, de cúpula diafragmática, encima se dice, o de base diafragmática, o de seno costo diafragmático. El desgarro es una forma violenta. Usted toma una cosa es cortar con una tijera una tela, eso es un corte, y otra cosa es un desgarro. Usted toma la tela, la arranca, entonces queda como desflecado. Ese es el desgarro, es lo mismo que decir rotura de diafragma. Es evidente que tenía, porque tiene intestino extruido metido, o sea, salido de la cavidad y metido arriba en la cavidad pleural. ¿Ese desgarro se descartó la vitalidad de ese desgarro de diafragma? Sí, ese desgarro se descartó la vitalidad, y del hígado también, porque habitualmente cuando hay un desgarro de diafragma, el hígado es el hermano gemelo que te pega, hermano gemelo por decir, es el pegadito ahí. El diafragma cubre la parte. Si se desgarra uno, es muy probable, no seguro, pero muy probable que haya lesión en el otro. Y los dos fue no vital. La aclaración endomohepática, porque es... El domo en realidad... Mire, le voy a decir, dos médicos, tres teorías diferentes. El domo es una terminología... Nosotros le decimos la cúpula hepática o el lóbulo superior. El domo es una forma de determinarlo, quiere decir que es la parte de arriba del hígado que está en contacto con el diafragma, porque el hígado es como una cúpula, en realidad es una cúpula, usted habrá visto el hígado, es una forma como un domo, como una cúpula de base plana. Por eso dicen endomo hepático, quiere decir arriba. Muchas gracias, doctor. Doctor Tenca. Una sola pregunta, doctor. De la fractura de costillas, ¿se puede determinar cuáles pertenecen a la región anterior y cuáles a la posterior del tórax? Yo la verdad que no me acuerdo. Nosotros sacamos las muestras... No, le tendría que mirar acá en el... Región anterior es esto y región posterior es acá. Región anterior es hasta la línea axilar anterior. Región posterior es de la línea axilar posterior hacia la columna. Perfecto. Y laterales es entre las dos axilares. Yo recuerdo que tenía por debajo de la clavícula, la 2, la 3, tenía por lo menos en la parte derecha, tenía en la parte anterior del tórax. Eran fracturas anteriores. La verdad que no me acuerdo de las fracturas posteriores. Porque acá, perdón, ¿no?
acá en el informe radiológico de 11 fojas 1153 dice bilaterales en región anterior y posterior, significa que había rota en los dos lados. Claro, eso significa que estaría rota adelante y atrás, pero nosotros, mire, no sé si figura, la verdad que eso lo pasé por encima, nosotros tomamos de la parte anterior del tórax, no recuerdo haber tomado de la parte posterior, no recuerdo yo. En el video tiene que estar, de donde tomamos porque se fue relatando el video. Si una persona la empuja, no se cae de espaldas, ¿se puede romper una costilla de la parte anterior? Porque si es común. Usted dice si... Claro, yo me caigo de espalda, me empujo, me caigo así. ¿Es que se me puede romper una costilla de acá? La fractura individual, la fractura de costilla, puede ser, tiene que ser un elemento que sea, por ejemplo, no puede ser un elemento plano y romo, tiene que ser un elemento romo que golpea justo en esa costilla. Si usted se cae de espaldas contra un adoquín, contra un parante de este tipo, se puede fracturar una o dos costillas, se puede fracturar. Pero de adelante le pregunto yo. No, de adelante habitualmente implica una... No, si usted se cae de espaldas, adelante no. Claro, no, esa es la pregunta. No. Adelante puede ser o por golpe directo o por compresión, pero no. Gracias, señor presidente. Yo no tengo más preguntas. Doctor, tomando la imagen que recreó la defensa, si yo me cayera de espalda y arriba mío se cae una persona con sus dos rodillas, ¿se podrían fracturar mis costillas? Sí, es posible y probable. ¿Por qué digo posible y probable? Posible es la capacidad de que algo ocurra, ¿sí o no? ¿La Tierra va a chocar contra la Luna? Y puede chocar. Es posible que choque. ¿Es probable que es la frecuencia de que eso? No, es casi improbable. Entonces, ¿es posible que alguien tirado, que caiga encima acaballado? Sí, es posible. Es posible que se provoque una fractura. Es probable y es muy probable. No es improbable, es muy probable. ¿Se entendió la diferencia entre posible y probable? Porque también uno normalmente lo usa... a veces usa las cosas en forma muy genérica. Sí, es posible. No. Posible es una cosa, probable es otra. Es posible y probable. Gracias, señor presidente. Doctor, según las lesiones que usted pudo comprobar en el cuerpo de Ángeles y según su criterio médico, ¿le resulta factible poder determinar la extensión temporal del ataque que recibió? No es fácil determinar la extensión temporal. O sea, yo le pego a una persona y lo dejo ahí sentado. No. O sea, la temporalidad de las lesiones, usted dice los hematomas de la cara, las lesiones vaginales. El conjunto, el contexto general y no el es conjunto. tan fácil determinarlo. Lo que uno puede determinar es la temporalidad de la muerte, que cuánto tiempo se produjo. Pero decir en cuánto tiempo las lesiones, si son todas producidas en un periodo relativamente corto de tiempo, significa que no que le pegan hoy una trompada y mañana otra y pasado otra, porque ahí van cambiando los colores. Ahí el hematoma se va reduciendo la hemoglobina que tiene y va cambiando del color oscuro al color verdoso, al color amarillento y desaparece. Entonces, si usted me dice que tuvo una lesión hace 10 días, un golpe, y en la autopsia tendría que haberse visto un color verdoso amarillento. Si usted me dice tuvo un golpe hace 12 horas o 24 horas, el color es azul oscuro, negruzco, violáceo. Las lesiones que tenía Ángeles aparentemente eran todas de la misma época por las características que presentaban. No comprobamos, ni siquiera se planteó de ninguna de las partes, ni del cuerpo médico forense, de que hubiera una lesión fuera del momento. Lo que se planteó es la data que se habían producido las lesiones. Eso sí, eso se discutió. Algunos dijeron, bueno, no se puede determinar la data, otros sí, la data se puede determinar. Vuelvo a decir, la data es siempre a partir del momento que esté el video que se la ve caminando. Antes no, porque en el colegio alguien que tiene golpes o que juega al hockey tiene una entrada a sanidad, alguien tiene una marca, un golpe de una pelota en la cara, en una pierna, pero la cantidad de lesiones que tenía, es evidente que tenía que haberla encerrado en un baño en el colegio y molerla a golpes, cosa que evidentemente no ocurrió por la forma que venía caminando. Correcto, eso se lo entendí, pero la pregunta va dirigida, teniendo en cuenta que todas estas lesiones fueron simultáneas y que usted habló de un mecanismo específico como causa eficiente de la muerte, sumando ambos tiempos, ¿usted podría determinar, aunque sea estimativamente, cuál fue el tiempo al que estuvo sometida a la agresión? Yo diría que las primeras lesiones, contusiones por golpe de agresión, deben haber estado, hasta el momento de la muerte, no debe haber pasado más de 15, 20 minutos.
¿Por qué? Porque en 8 minutos es la muerte y nadie lo agrede y lo deja sobrevivir media hora para volver a agredirlo. Pero es muy personal lo que le estoy diciendo. Usted me dice, Por eso bueno, le pregunté por su criterio, sí, médico. mi criterio, y yo diría que nunca más de 20 minutos, desde que comenzó la agresión, 30 minutos como mucho que comenzó la agresión, hasta el momento en que murió la víctima. Gracias. Perdón, señor presidente, muchas gracias. Doctor, en su anterior exposición y referido a su primer informe, vinculado a la primera junta que participó con el doctor Konopka y los peritos de la defensa, usted expuso su opinión respecto a un mecanismo de acaballamiento del agresor sobre Ángeles como causal de las lesiones que presenta y como mecanismo idóneo para la estrangulación y la sofocación. Luego de la junta médica, ¿usted corrige esa apreciación, la ratifica? No, yo no la corrijo. Yo pienso, en mi opinión personal, con mi experiencia, de lesiones ocurridas no tanto en el medio forense, sino muchas en el medio civil, que son mucho más amplias, que una fractura de tal... Si hubieran sido fracturas por golpe directo, estaría en distintos lugares. Yo golpeo por encima de la tetilla, al costado, abajo. Se producen fracturas, múltiples fracturas, pero en distintas áreas. Estas tienen la característica que están producidas en el arco anterior. O sea, la costilla tiene una parte anterior, lateral y posterior, y tiene un arco anterior y un arco posterior. Son formas anatómicas de dividirla. En el arco anterior, ¿no es cierto?, siguiendo una línea más o menos, un patrón, una línea en ambos costados, indica que ahí hubo algo que se apoyó, que era romo amplio, que no era... permítanme decirlo, que no era la punta de un cuchillo, era algo que llegó a romper tantas costillas, pero no llegó a hundir todo el tórax, ¿sí? Impedir el desplazamiento inspiratorio del tórax y acompañar a la causa de muerte. En el cuerpo médico forense no estuvieron muy de acuerdo con el... Ellos consideraba que básicamente era la ahorcadura manual, el estrangulamiento manual, perdón, y la sofocación. Sin embargo, no me supieron explicar, y no explican ahí, cómo se pudieron haber producido estas lesiones. Yo creo que la explicación es por la pierna de rodilla a tobillo de una persona para sostenerla en el piso. Nosotros hemos visto ese tipo de lesiones, cuando se producen lesiones y alguien le pega bien, permítame decir, le pega bien en la zona preauricular, que cae medio atontado el contenido y se le tira encima para seguirle golpeando. La forma de tenerlo contra el piso es acaballarse. Y acaballarse sobre los brazos en lo posible, también tratar de tomar los brazos para evitar recibir golpes de defensa. Entonces, ese tipo de lesiones las hemos visto. Yo he visto personalmente en la guardia, no tantas costillas, pero las personas que contendían en general eran más o menos el mismo peso, 70-80, 80-90. Acá hay una diferencia de peso muy importante, tomando en consideración el peso de Mangieri. Doctor, ¿la fuerza humana es capaz de producir las fracturas vitales que se observaron en Ángeles? Las fracturas vitales, sí, mucha fuerza humana, pero sí, una fuerza importante, con importante energía. Por eso es que, aprovecho que usted lo pregunta, por eso es que no es que la depositó suavemente en el piso, el agresor se le tiró encima y es un peso pesado que cae. O sea, a la energía que implica por el ataque le agrega su propio peso, con lo cual es mucho más importante. Por eso es que tal vez dice, parecería que bueno, la intensidad de la fuerza es demasiado. No, no, de la fuerza humana directa sí, pero si está asociado a la caída de la posición de erecto al piso con una persona encima, es muy posible que se hayan provocado esas fracturas. Sí, sí. Gracias, ahora sí, señor presidente, muchas gracias. Perdón, a mí me quedó una duda sobre esta posición de encaballamiento que usted dijo, lo compatibilizó, hizo este gesto como empujando hacia afuera la mano, hacia la cara de la víctima. Esa misma posición y las mismas lesiones son compatibles si el autor, en lugar de empujar hacia afuera la cara, la hubiera traído hacia sí para obligarla a practicarle sexo oral? Perdón, ¿qué tipo de lesión? Entendí Que usted concluyó que hay lesiones que son compatibles con este encaballamiento en la víctima. Sí, no, imposible, porque se supone que si
lo quiere obligar a tener sexo oral, lo tomaría de la parte posterior del cuello y lo acercaría hacia uno, podría tomar el cuello, pero no provocarle fracturas a nivel de los arcos anteriores de las costillas. Eso sería de la cabeza hacia arriba. Tal vez algún golpe en las costillas para disminuir la defensa de la víctima, para incapacitarlo un poco, pero no ese tipo de fractura. Y vuelvo a decir, los golpes que se van pegando, uno ve en algunas peleas callejeras, los golpes van provocando fracturas en distintos lugares de las costillas. Y no, en un lado va de la 9 a la 11 o de la 9 a la 12 y del otro lado toma 5 o 6 costillas. En una franja, eso indica que hay algo como una madera, como una pierna, como un hueso que ha caído sobre. Muchas gracias. Bueno, doctor, su declaración ha concluido, por retirarse del tribunal. Muchas gracias. Gracias, doctor, que tengan buen día. Vamos a hacer ahora un cuarto intermedio hasta el día miércoles a las 9 horas.